Esta semana en Diaporama, la agenda cultural de ArTV, el realizador Christopher Murray nos presenta Propaganda, una película que hace un seguimiento a la última campaña presidencial chilena. Conversamos con Not Vital y Cristiano Orellana acerca de la casa de mármol que diseñaron para ver la puesta de sol en Aysén. Patrick Steger nos habla de la exposición Uso y Abuso, fruto de 3 años de trabajo en madera. El dramaturgo Egon Wolf nos recomienda un libro. El 3 de abril se estrena Propaganda, una película que invita a ver la trastienda de la última campaña presidencial y que en medio de escenas lúdicas y poco conocidas, da a conocer las proezas y desventuras de los candidatos y sus comandos. Próxima presidenta de Chile, ¡arriba la música! Sí, y para ganarle al sistema. Y no es necesario andar marchando todos los días. Si a ti no te van a pagar por marchar. La política no es de los que están allá arriba. La política es de todos nosotros, la estamos haciendo en la calle. Y si tú quieres, Chile cambia. Hecha, precioso, maravilloso. Yo voy a ser presidente. Propaganda, un documental colectivo hecho por más de 16 realizadores a lo largo del país que tiene como objetivo retratar y también reflexionar a partir de imágenes de la campaña presidencial sobre el momento político que está viviendo el país. Así que básicamente es un seguimiento que sigue distintas aristas, desde espacios íntimos, movimientos sociales y también un seguimiento a las candidaturas mismas de los políticos que durante 60 minutos, digamos, hacen esa reflexión para compartirla con el público. En la calle. ¿Vota? A ver cómo nos sirven los calendarios. Voy a votar por la Matei porque es rubia, güey. La Marcela se coló. Tranquilo, papá, tranquilo. Está colado. Ahora sí pierde la pobre va a decir, ¿qué conseguí con abrazar y besar a tanta vieja pobre? El proyecto parte, digamos, de esta organización de trabajo que es MAFI y nos dimos cuenta que al ver ya como una mirada cultivada respecto a cómo mirar documentalmente la realidad, podía ser interesante poner a todo ese grupo de personas, digamos, a mirar un proceso país y de tal manera de poder hacer una obra que pese a agrupar distintas miradas, también tuviera como una forma de mirar particular. Entonces el público cuando se encuentre con la obra se da cuenta de que tiene una orgánica, digamos, ¿no es cierto? Hay una mirada ahí, pero también, digamos, de manera súper fresca pasando, digamos, de plano en plano y, digamos, haciendo conexiones que a veces son bien improbables, pero que van como entregando distintos significados a cada una de las imágenes. En ese sentido, el conflicto partía de una hipótesis respecto a que sentíamos que en las épocas de campaña se producían fricciones entre cómo, digamos, el sistema político tenía que seducir a una ciudadanía que tenía unas características distintas quizá a una ciudadanía de hace 4 o 6 años atrás, en tanto que es más activa, en tanto que es más crítica, y por lo tanto sentíamos que el contexto de estas elecciones era especial y de esa manera nos pusimos de acuerdo en observar eso, pero de manera bastante libre y también bastante amplia. Entonces, como te decía, que puede ir desde un lugar de making of de una campaña presidencial hasta cómo esa campaña está siendo recibida en una casa en el norte de Chile, de una familia, digamos. Entonces, lo que se registraba era amplio, pero el punto de vista, digamos, era bastante claro. Hay una mirada como desde el lado, ¿no es cierto? Una mirada que implica muchas veces estar presente en los momentos de construcción de una campaña. Yo creo que cuando uno está en los momentos donde se están generando o ideas, o las imágenes, o se están imprimiendo las cosas, creo que por lo general son elementos que en el boom, digamos, de imágenes de una campaña no se ven, y no solamente, digamos, por el interés de ver algo que no se vio, sino porque creo yo que mucho de descubrir ese mecanismo de cómo se hace una campaña se develan muchas cosas de la práctica política, y por lo tanto también no solamente ayuda a reflexionar sobre las campañas, sino también sobre cómo se hace política. No pueden vivir con 200.000 pesos, es imposible vivir con 200.000 pesos. Señora Bachelet, yo tengo magíster en economía, porque con su bono de 40 lucas tengo que llegar a fin de mes. El documental, por razones netamente también de relato, de guión, toma la opción, digamos, de seguir a 5 candidatos, que es Roxana Miranda, Bachelet, Matei,
Meo y Franco Parisi, que nos parecía que igual tenían un espectro lo suficientemente amplio para poder hacer un abanico y tal manera también de poder profundizar, porque claramente es verdad que una campaña especialmente con un número alto de candidatos y por lo tanto tomar esa decisión nos pareció apropiado para efectos del relato dramático de la película. La diferencia de recursos también marca diferencias comunicacionales y en ese sentido yo creo que esas contraposiciones están súper marcadas y no dándole el favor a uno a otro, sino más bien como expuestas en sus diferencias y por lo tanto, de mi punto de vista, también la campaña de Roxana Miranda tuvo también la gracia justamente de plantear temas que no se planteaban y también de plantear formas de propaganda que no se estaban planteando y eso también hace que el coro de candidatos sea mucho más rico y para efectos de la película eso también se capture. Ahora, como la película se centra un poco más en las formas propiamente del marketing político de campaña, claramente uno encuentra un poco más de similitudes, ¿no es cierto? Entendiendo de que los sistemas de propaganda son sistemas súper como tradicionales y por lo general yo creo que también, y creo que la película se siente un poco, está un poco obligado a renovarse también, ¿no es cierto? En la manera en que se comunica, yo creo que hay una exigencia mucho más grande respecto a las propuestas propiamente tal, más que la pura imagen. Entonces, claro, uno puede encontrar puntos de coincidencia que reafirman el discurso respecto a cómo también la comunicación a veces se transforma en algo súper frívolo y súper invasivo y súper poco reflexivo y creo que la película también subraya eso. Así que le quiero pedir el voto para el domingo, ¿ya? Muchas gracias. Yo creo que respecto como el trasfondo, lo que uno esperaría o que hemos conversado respecto al rol que tiene que cumplir la película en la discusión política nacional, siento yo que pasa principalmente por hacer un llamado de atención. Yo creo que la película igual hace un llamado de atención de manera entretenida igual. O sea, yo creo que la película, pese a que trata un tema bastante serio y profundiza a veces también dramáticamente en ello, también una película cómica que tiene momentos bien divertidos, porque la idea también es que el público la pase bien cuando la vaya a ver. Pero también en el fondo uno termina con una sensación respecto a cómo la política debería renovarse, de qué manera poder como volver a politizar el país en el buen sentido, o cómo se van a encauzar, digamos, los discursos de los movimientos sociales hacia el sistema formal de política. Yo creo que ahí hay una reflexión que queda, que no necesariamente la película plantea como una solución como impuesta, pero sí yo creo que tiene los elementos necesarios para poder dejar al espectador bien reflexivo respecto a cuál es el camino. Yo creo que eso también es interesante, que una obra siempre tiene que ser una suerte de llamado a atención. No tiene que ser conformista con la realidad, sino que tiene que ser crítica de ella, de tal manera que quien sale tenga algún ánimo de cambiarla o de afectarla o de opinar distinto. Y un poco yo creo que la película eso es lo que busca y lo que esperamos que pase cuando alguien salga de la sala de cine. Y que lo primero que debe tener la nueva Michelle es ser rubia, usar lentes, así que las morenas estamos totalmente descartadas. Pero entre el grupo sí hay gente que se peina más o menos igual, así que suba la del año anterior, que es Inés Vega. La película está, su programa de exhibición está respaldado por el programa Miradoc, que es un programa que busca justamente ampliar los espacios donde el documental puede ser consumido y por lo general tiene que ver con salas que están partiendo o espacios que están destinados ahí pero que no están fortalecidos y este programa lo que hace es ayudarlos llevándoles contenido y también ayudándolos en la difusión y por lo tanto nos pareció súper importante que la película, la primera vez que se mostrara, fuera en espacios de ese tipo y que ese fuera su centro, digamos, de exhibición porque el documental, digamos, ver documental es algo complejo, el público por lo general entiende que existen los documentales y las películas, ni siquiera entiende que el documental es una obra como una película también y por lo tanto para nosotros es súper importante que la película tuviera también el rol de abrir esos espacios, potenciar esos espacios y por eso estamos como súper contentos de que se muestre no solamente en Santiago, sino que esas salas estén distribuidas de Iquique a Punta Arenas en distintas ciudades y por lo tanto el público al cual se llegue sea amplio.
3 al 6 de abril se desarrollará en el Parque Bicentenario la tercera versión de la Feria de Arte 21 FAXI 2014. 100 artistas se expondrán y venderán sus pinturas, fotografías y esculturas, entre otras obras, compartiendo la experiencia del proceso creativo junto a los visitantes. Habrá talleres gratuitos para el público, bandas en vivo, bar y café. Además, se premiará a las 3 mejores obras inéditas. Este 5 de abril, la dupla compuesta por el maestro Valentín Trujillo y el trompetista uruguayo Daniel Lencina se presentará en el Teatro de la Corporación Cultural de la Reina. Para el evento, los destacados músicos tienen preparado un repertorio de estándares de jazz y clásicos del cancionero latinoamericano, con el que esperan repletar la sala y agradecer el cariño que el público les brindó el año pasado en el mismo lugar. Todo partió cuando Not me contó que tenía este gran sueño, que era, porque como ya escucharon recién, este gran sueño empezó en África, ¿no? Y una vez que él me contó, cuando me contó su vida, me contó que tenía este sueño, que era tener una casa para mirar la puesta de sol en cada continente. Y ahí, por casualidad, apareció esta isla, no sé, como esta opción de llevar este sueño un poco más allá, ¿no? Pero tiene que ver con este gran sueño, que el sueño Not. Me quedó dando vuelta en la cabeza después cuando surgió esta como posibilidad de verdad no ir por el mundo a comprar un terreno y poner una reja alrededor y decir esta es mi tierra, y ser una cosa que es mucho más... Y ahí se transforma en una escultura la casa, ¿no? Y desaparece un poco la arquitectura. La isla creo que se logró bien eso, y no está bien claro el límite entre arte y arquitectura, porque yo creo que acá se fusionan y están las dos cosas juntas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la isla uno no puede separar la casa de la isla, ¿no? Nosotros transformamos la isla en casa, entonces se transformó como una entidad más grande, solo con este gesto de poner una ventana en él. Yo no puedo separar la casa de la isla. Para dibujar la fachada de la casa tengo que dibujar la isla. Y eso por eso creo que ahí está como más de capis, más pequeño todavía, ¿no? The gap between architecture and art is very narrow. In these days it narrows even more. It's usually that architects tend to go towards sculpture, but in my case, with a few people, we do the reverse. We go from sculpture, we're also interested in architecture. Another person is also a friend of mine who lives in China, my neighbor, his name is Ai Weiwei. He's also interested in, like, as a sculptor, he's interested in architecture. But the gap is really closing. I grew up in the mountains. We had lots of vacation. We only had to go to school for 7 months a year, and during these 5 months, what we did was usually living in nature, building huts, surviving, building a habitat, and this has been with me all my life. Of course, when you grow up, you tend to forget that. You also have dreams, you build houses, but like you have to deal with permissions, you have to deal with loans. As a child, you don't have to do that. And so like this passion that I had when I was a child, I tried to redo it or relive when I was grown up, and I had this great possibility to go to Africa, and that's where this whole thing started, in the desert in Agadez. When I went to China in 2000, I think it was 2007 for the first time, and I was in Beijing, and I visited a friend who had made a sculpture in stainless steel, and I was really impressed by the weight of it, how light it was. So like I came back then shortly after I was in Thailand, and I brought with me 5 Lotus at the airport. I brought it to China and said, okay, let's do this as a first piece. And we did like a few, but it was so fast. You know, this is not cast, this is hammered.
This is chased, and it was so fast that then I decided, let's just make 100. When I did 100, I remember then the poem of Mao Zedong, that he did in 1956, where he was the one who first said, let 100 flowers bloom, which was actually a kind of like giving the impression to the people that his whole idea, this whole ideology would be much more liberal, which of course turned out different. Desde el 4 de abril, el colectivo Matraca estará presentando el montaje Muelle Oeste, dirigido por el chileno Cristian Keim. La obra revela el choque cultural al que se enfrenta un alto ejecutivo que decide suicidarse en un puerto suburbano, lugar donde conoce a un grupo de personas marginales que luchan por salir de la pobreza. El montaje se presentará en el Teatro Siddhartha y permanecerá en cartelera hasta el 26 de abril. Esculturas en miniatura y grandes instalaciones de madera forman parte de la exposición Uso y Abuso de Patrick Steger. La muestra es el resultado de un extenso trabajo de investigación sobre los distintos usos y procesos de elaboración de este material. Uso y Abuso es una puesta en escena de una investigación que abarca varias operaciones, en el sentido que abarca un tiempo más o menos largo, de intervención en espacios públicos, de cursos de relaciones con la academia, con la Católica de Valparaíso, en torno a la madera. El proyecto parte por una relación que se estableció con la empresa Arauco, productora de celulosa y pino, en la cual primero fui a visitar todas las plantas, bosques, puertos, la parte de biología, distintas áreas sobre la industria de celulosa y madera, con el fin de, en esta relación, de generar una cierta porosidad dentro del mundo industrial con respecto al mundo del arte. La puesta en escena acá es poner en escena también las intervenciones que se han hecho en el espacio público y toda esta investigación en torno a la madera. Y el uso y abuso tiene relación con abusar de la madera por un lado, pero por otro lado también de las instituciones, desde el museo a hacer un workshop dentro del museo, a la empresa, a la academia, que son relaciones que no se mezclan mucho. O sea, lo académico es académico, lo público es público y la empresa es... Entonces esa triangulación de alguna otra manera es la permeabilidad que empieza a generar y en el abuso de traer a la empresa al museo, de traer a la academia y los alumnos a esas estructuras y traer también esas relaciones hacia espacios de tensionar esos puntos. Eso es un poco hasta donde se va abusando. El desarrollo de la obra plástica tiene dos campos de expansión o de uso y abuso que tienen que ver con las anomalías objetuales, que nuestra realidad al final es una ficción construida y que nosotros al mirarla de otra manera nos damos cuenta que básicamente es una ficción, la realidad que vemos. Entonces, perceptualmente el objeto también es transgredido hacia anomalías objetuales, en las cuales se nos presenta una realidad que nos cuestiona la verdad de las cosas. Y en el mismo campo hay una expansión desde el objeto hasta el espacio. Entonces hay una cierta cantidad de investigaciones en el paisaje, en travesías, en formas de intervenir espacialmente y habitar la ciudad o los espacios de una manera distinta, en el sentido de que probablemente los ejes cartesianos son rotos, el trabajo de
las cáscaras de madera se transforman en sinfines de luz, en habitáculos más bien uterinos, donde la percepción se relaciona a un acontecer de la materia y del espacio mucho más probablemente real de lo que son estas concepciones culturales construidas de lo que es el habitar de la arquitectura o de la urbanización. El juego de estos cambios de escala tiene básicamente una relación con el acontecer de las personas más que con la problemática de si son grandes o chicas. Tiene que ver con cómo miramos las cosas. Y probablemente no es que sean gigantes, sino que son espacios que son percibibles al cuerpo, entonces están escalados, o al paisaje, en el caso de las intervenciones o travesías o proyectos que se están mostrando, que se han hecho durante el tiempo en espacios públicos o viajes o distintas experiencias. O sea, yo creo que la muestra es una muestra que muestra procesos de pensamiento, procesos de habitabilidad, procesos de investigación espacial y procesos de el entender anómalo de la objetualidad que hemos ido construyendo como una cierta verdad. El eje nunca ha sido el material en mi trabajo, entonces tiene que ver más bien con el territorio. En este caso, como se generó este trabajo colaborativo con una industria, se fue enfocando hacia la madera, lo cual generó un taller, una profundidad con respecto a las técnicas y tecnologías de desarrollo con la madera. Sin embargo, creo que los contenidos no están en la problemática de la madera, sino que más bien están en las problemáticas del espacio o de la propia obra. Podrían haberse efectuado en otros materiales, sin embargo creo que ha sido tremendamente interesante cerrar que tiene que ver un poco con una generación anterior, probablemente antes la generación anterior nosotros era artes y oficios. Nosotros somos posmodernos en una producción, entonces trabajamos diversos materiales y todo, entonces es volver un poco quizá a un cierto romanticismo con trabajar desde un material, pero por otro lado es un material que también lo asumo no como madera, sino que lo asumo como productos industriales, son productos de mercado. Lo que estoy desfasando en cierta forma al colocar una moldura no es la madera, es la iconografía de la moldura como símbolo en la sociedad contemporánea. Esta semana en la cartelera de cine. How you doing? Llewyn Davis. Oh, hello. I've heard your music and heard many nice things about you from Jim and Jean and from others. You have not heard one nice thing about me from Jean. Oh, it's fairly well, my darling, true. I'm leaving in the first hour of the morning. No, you don't want to go anywhere. And that's why all the same shit is going to keep happening to you because you want it to. Is that why? Yes, and also because you're an asshole. Maybe the coast of California. So it's fairly well. What'd you say you played? Folk songs. Folk songs. Thought you said you were a musician. Another day, another time. It ain't believing. Folk singer with a cat. It's not my cat, I just didn't know what to do with it. Really? So, did you bring your dick along too? I should have had you wear double condoms. Well, we shouldn't have done it in the first place, but if you ever do it again, which is a favor to women everywhere, you should not. But if you do, you should be wearing condom on condom and then wrap it in electrical tape. Though the weather is against me and the wind blows hard, the rain, she's a turning into. I'm interested in gigging here.
Okay, let's hear something. You don't want to hear the record? Why should I? You're here. Play me something. Play me something from inside Llewyn Davis. Yo tampoco podría acostumbrarme a otro lugar. Vengo a ofreceros trabajo. Hay que acabar de recoger el café. Mi plantación está tranquila. Nunca ha habido problemas. ¿Pero qué hacéis? ¿A dónde vais? No es bueno quedarse. ¿Por qué no quieres escuchar? Esperad, solo os pido una semana. Si no, el café se echará a perder. ¡Señora Vial! ¡El ejército francés se va! ¡Nos marchamos! De pronto no podemos seguir aquí unos días. Se ha vuelto peligroso. No entiendes lo que está pasando. Sí que lo entiendo. Os estáis dejando intimidar. Te costará $100. Deja los jueguecitos. Sabes muy bien quién soy. Si no, te reviento la cabeza. ¡Eh! Me parecieron raros, amenazantes. ¿Quién anda ahí? ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué significa? ¡Todo el mundo abajo! ¡No puedes hacernos esto! ¡Somos pobres! ¡No tenemos! ¡Estáis locos! ¡No! Tengo que volver a mi casa. Dígame qué puedo hacer para volver. Mi hijo está allí. ¡Esperadme! La palidez extrema parece atraer la mala suerte. Es algo que apetece destruir. No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Llega la película argentina más premiada del año, El hombre de al lado. Premiada en los festivales de Mar del Plata, Toulouse, New Directors, New Films de Nueva York, Cataluña y en el Festival de Sundance. El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Hermano, yo no soy ningún psicópata y estoy tratando de poner mi mejor onda. El tipo es un grasa convencido, ¿eh? Por lo que pude averiguar, vende autos usados. No sé, es un troglodita. Necesito un poquito del sol que vos no usás. Míralo desde ese lado. Hay comida abajo, ¿eh? Hay de todo. ¿Querés una brusqueta? ¿Te traigo? ¿Vos pediste helado o algo? Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. Aclamada por la crítica internacional, The New York Times, inteligente y provocativa comedia negra, The Hollywood Reporter, film de alto vuelo, incómodo e incendiario, IndieWire, humor corrosivo y enorme calidad plástica. No entiendo cómo no te calienta que ese oscuro mire a tu mujer, a tu hija y te controle la vida por ese agujero. Yo te quiero y te respeto, pero la ventana se hace sí o sí. El hombre de al lado, con Daniel Araoz y Rafael Spregelburg, producida por Fernando Sokolowicz, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Sensacional estreno, 2 de septiembre, solo en cines. Los vecinos no se eligen. Ante la disyuntiva de pensar en qué es lo que me pasó a mí, qué libro recomiendo, fue el que me sacó a mí de mi vocación de escribir, porque yo escribí primero narrativa, prosa. Yo escribí novela y cuento, que no los he publicado. No había pensado escribir teatro, pero un amigo mío, actor, que ya falleció, me convidó a verlo a él en el teatro como actuaba. Y la obra se llamaba La muerte de un vendedor, de Arthur Miller. Y me hubo un impacto tremendo, como medio expresivo, el teatro. Mucho más que una novela. Y eso fue lo que me inició a mí en el mundo del teatro, esa obra en particular. Para mí es la mejor obra de teatro del siglo XX, lejos, La muerte de un vendedor, de Arthur Miller. Sí, eso recomendaría leer siempre yo.
¿Quieres que tu evento, exposición u obra esté en Diaporama? Envía tus datos a diaporama@artv.cl. Para más información de estos y otros panoramas, no olvides visitar nuestra página web y seguirnos en Facebook y Twitter.